Buenas noches. Esta reunión virtual es para clausurar el curso online internacional sobre museos dominicanos. Vamos a iniciar. Yo voy a explicar lo que hemos hecho esta semana brevemente. Después, Mónica tiene una invitada que va a presentar. Y después que ella intervenga, entonces, cualquiera persona que quiera hablar sobre el curso en términos general, no solamente lo que hemos tratado esta semana, sino del curso en términos general, porque esta es la última reunión, entonces lo puede hacer. Esta semana nosotros enviamos el lunes la lección número 7. Esa lección número 7 trató sobre diversos museos. Primero hablamos y presentamos el Museo Bella Park. Es un museo que está situado en Santo Domingo, un museo privado, que lo hizo un español. Son obras en su mayoría de autores españoles que tiene ese museo. Después hablamos de 3 museos sobre el ámbar que hay en nuestro país. En Santo Domingo hay 2 museos ámbar. Uno está en la calle El Conde, otro está en el Anuel, cerca de la catedral, y otro está en Puerto Plata. O sea, nosotros tenemos 3 museos de ámbar. Después hablamos sobre los museos de Larimar. Hay uno en Santo Domingo y hay otro en Puerto Plata. Y hablamos de esos museos y hablamos sobre el Museo de la Porcelana. Es un museo que está en Santo Domingo, que está dedicada a todos los materiales de porcelana. El miércoles enviamos la lección número 8. Esa lección número 8 trató primero sobre el Museo de la Casa Duarte o Museo de Cera, como llaman, porque todo está hecho en cera. Es el único museo, por lo menos que yo sepa, que existe de cera en nuestro país dedicado a Juan Pablo Duarte. Después hablamos del Museo de Radio y Televisión Lulio Moscoso. Ese es un museo que está situado en Radio Televisión Dominicana y que está dedicado a funcionar especialmente, fue Lulo Moscoso, el que tiene su nombre, que hizo ese museo para tratar todo lo de radio y televisión. Después hablamos sobre el Museo de la Voz del Yuna, lo que después vino cuando estaba en Bonao, que hay que saber que eso fue una gran obra que hizo Petán Trujillo. Los Trujillo hicieron muchas cosas malas, pero esto fue muy positivo, porque fue una emisora que comenzó de radio, vino a Santo Domingo, después se convirtió en televisión, actúa todavía Radio Televisión Dominicana, y ese museo es el que se inició en Bonao en La Voz del Yuna. También enviamos sobre el Museo Numismático y Filatélico del Banco Central. Eso es una obra del Banco Central que lo tiene en su local del Banco Central. Y después hablamos sobre el Museo Carnaval de la Vega. El Carnaval de la Vega, como usted sabe, si no es el mejor, es uno de los mejores carnavales. Y ellos tienen en La Vega un museo y además tienen una buena promoción para hacer sus actividades. En el día de hoy, viernes, enviamos la 9ª y última lección. Ahí tratamos sobre el Museo de la Fortaleza San Felipe de Puerto Plata. Tratamos sobre el Museo General Gregorio Luperón en Puerto Plata también. El Museo Judío, que está también en Puerto Plata. Y el Museo Ramón Cáceres, que está en Moca. Quiere decir, esta tercera semana enviamos trabajo sobre 16 museos que están fundamentalmente, o la mayoría, en el interior del país. Ya ustedes saben que en la primera
semana habíamos enviado primero una lección que trataba sobre los museos y las explicaciones de lo que es un museo, las definiciones y todo lo que uno debiera saber sobre lo que es un museo. Y además presentamos lo que se conoce como los 10 mejores museos del mundo. Pero al mismo tiempo también presentamos todos los museos dominicanos, solamente una presentación. Después hablamos en la segunda lección sobre los museos que están en la zona colonial, en las atarazanas reales, el Alcázar de Colón y las casas reales. Quiere decir que son museos que uno puede visitarlo andando a pie. Después, en la otra lección, hablamos sobre los museos que están en la Plaza de la Cultura. El Museo del Hombre Dominicano, el de Historia Natural, el de Historia y Geografía y el de Arte Moderno. Después mandamos las otras lecciones, la otra lección estaba dedicada a Santiago, en la cual vimos el Museo de León Jiménez, el Museo del Monumento y el Museo de la Fortaleza San Luis. En otra lección enviamos sobre el Museo de las Hermanas Mirabal y otros museos más. Quiere decir que nosotros en este curso, hasta ahora que concluimos, hemos enviado materiales de por lo menos el 90 o el 95% de los museos. Quedan otros museos pequeños de fábricas de ron, de Máximo Gómez y otros más, pero a nosotros nos sorprendió la cantidad. Cuando comenzamos no sabíamos exactamente la cantidad de museos. Entonces eso es lo que nosotros hemos enviado hasta ahora. Quiere decir que hemos cumplido la parte que nos corresponde. Entonces, antes de Laura intervenir, si alguien quiere hablar sobre el curso en términos general, no detallar las lecciones, sino sobre el curso, si le gustó, qué le gustó, si no le gustó, qué no le gustó, porque esto nos da a nosotros, Mónica y yo, que somos los que estamos coordinando este curso, nos da material y experiencia para futuras actividades que podamos hacer. Así es que el que vaya a hablar, abre el micrófono, se presenta y hace su intervención, sabiendo de que no es para analizar cada una de las clases, de las lecciones, sino del curso en términos generales. Yanderi Jiménez tiene la palabra, de Mao, directamente. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos los integrantes de este grupo. Para mí, profesor, ha sido un gran privilegio el tomar estos cursos porque de verdad que hemos aprovechado al máximo. ¿Perdón? Sigue, continúa. Hemos aprovechado al máximo toda la información que nos ha facilitado, hemos aprendido muchísimo, de verdad que nos hemos quedado sorprendidos porque hay tantas que desconocíamos acerca de los museos y de la importancia en el intercambio cultural que estos tienen, porque muchas veces, al menos yo tendía anteriormente a realizar este curso, a ver los museos como un edificio donde se acumulaban cosas, pero luego del estudio tan estructurado que hemos llevado a cabo mediante este curso, he aprendido la relevancia cultural de los museos. En específico de las lecciones tratadas esta semana, me llamó mucho la atención el Museo de Radio y Televisión Dominicana, ya que es un museo que comprende, que posee, perdón, objetos de antaños concerniente a los inicios y la evolución de la radio y televisión dominicana. Este museo de radio y televisión fue llamado Lulio Moscoso en honor al primer transmisor de televisión dominicana, don Lulio Moscoso. Aquí podemos encontrar en este museo micrófonos, cámaras, trajes, fotos de locutores de la época, fotos de artistas invitados, vitrolas, radios de diferentes años y diferentes marcas, entre otras atracciones.
esta plataforma televisiva que ahora es Ser TV, la idea de convertir en museo esta plataforma surgió por el director de ese entonces llamado George Rodríguez, ya que él veía como don Lulio Moscoso los aparatos tecnológicos que se iban reemplazando, él no los desechaba, sino más bien que él los guardaba. Entonces a él le pareció, oportuno que de toda esa recolección que había hecho don Lulio Moscoso, entonces crear un museo. Y efectivamente así luego materializaron esa idea. Lo que también propició que se llevara a cabo esa gran recolección de aparatos era que para la época la dinastía Trujillo se mantenía siempre al día con la adquisición de los aparatos tecnológicos, ya que los cambios tecnológicos se producían a gran velocidad. Ya el aparato que se conseguía hoy, ya mañana era obsoleto. Entonces eso propiciaba la recolección de estos aparatos y de paso el que pudiera existir estos museos. Los cambios tecnológicos en el país iban a tan alta velocidad que República Dominicana calificó como el tercer país en obtener radio y televisión en toda Latinoamérica. Dentro de este museo se expone también una vitrola que data del año 1906, que es de manigueta y cuerda, la primera que vino al país, un reloj pendular con encajonamiento europeo. Permanecen intactos el sillón de cuero y el escritorio de caoba, que fue propiedad de Petán Trujillo, que era el propietario de La Voz del Yuna, que dentro de todas las cosas negativas que podemos resaltar de la dinastía Trujillo, podemos resaltar esto muy positivo que él logró, que fue el crear esta importantísima emisora, La Voz del Yuna. También en este museo, en el Museo Lulio Moscoso, se encuentra también la primera cámara de televisión a blanco y negro que se utilizó. También se encuentra el primer amplificador de frecuencia modulada, que data de 1952. También se encuentran diferentes radios de diferentes marcas y años. Y el propósito de haberse creado este museo fue el darle la oportunidad a las personas y a los estudiantes de ver cómo fueron los inicios y cómo ha sido la evolución de la radio y la televisión dominicana, cosa que hasta ese entonces no se había podido tener la oportunidad, porque es el primer museo que se crea con este tipo de motivaciones, por decirlo de algún modo. Esta galería se fundó el 1 de agosto de 1996 en la gestión del director general George Rodríguez, y desde la fecha funciona como una fuente de ilustración para los visitantes. Un aporte muy significativo de don Lulio Moscoso fue la creación de la Escuela de Electrónica y Televisión en el año 1970, ya que él quería impartir sus conocimientos a la nueva generación. Luego, por disposición contenida en el decreto 351 del 14 de agosto de 1997, entonces a este Museo de Radio y Televisión Dominicana se le llama en honor a él, Lulio Moscoso, y luego como un homenaje póstumo en el 2002 se instituye el premio Lulio Moscoso para el trabajo de los técnicos de radio y televisión. Entre los acontecimientos más importantes transmitidos bajo la dirección de don Lulio Moscoso está la llegada del primer hombre a la luna en el año 1969. Está también la inauguración de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey en el año 1971. Está también la inauguración de la presa de Tavera en el año de 1973. Luego la visita del presidente Salvador Jorge Blanco con una comisión dominicana a la ciudad de Quito, en Ecuador, que fue la primera visita transmitida por televisión de un presidente de nuestra República Dominicana, en conjunto con las demás actividades que llevaron a cabo durante esa visita, entre otras transmisiones de vital importancia para la época.
Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos como una iniciativa del Consejo Internacional de los Museos. Y para aprovechar esta ocasión que se acerca, la ministra de Cultura, Milagros Germán, señaló la relevancia de los museos y la baja asistencia que existe tanto en este museo en específico como otros museos, por lo cual ella entiende que se debe de crear un vínculo entre la dirección museística y los visitantes de los museos para de algún modo esa iniciativa vaya dirigida a revalorizar la importancia del patrimonio cultural dominicano. Asimismo, aseguró también que la clase museística tiene un gran reto por delante, que es el de materializar 3 metas, que son la sostenibilidad, la innovación digital y la accesibilidad. También de paso, el alcalde por Santiago, Abel Martínez, aprovechó la ocasión para señalar la importancia de preservar y garantizar que no se revalicen estos museos, en específico el Monumento a los Héroes de la Restauración, que debido a que muchas personas lo ven como un simple centro de recreación, lo arrabalizan. Entonces, él entiende que son patrimonios culturales que se les debe tratar y garantizar su preservación. Hasta ahí mi participación, profesor. Muchas gracias, Yanderi. Gracias a Mónica, usted. Mónica, es bueno que tú presentes ahora a Laura. Mónica. Muy bien, sí, estoy aquí, José. Bueno. Bueno, quise para esta clausura invitar a una especialista. Laura Gil es doctora en Historia del Arte. Es una persona que lleva su vida entera dedicada al magisterio en la universidad. Ha trabajado en el Ministerio de Cultura durante más de 20 años. Estudió en España. Tiene una formación muy sólida. Yo le he pedido a Laura que más bien haga vamos a decir, un resumen de la importancia de los museos dominicanos y cómo a través de los museos podemos conocer tantos rasgos de nuestra cultura, de nuestra vida, de lo que somos los dominicanos. Y es también una forma de exportación de lo que somos. Y sabemos todos que vivimos en un país que fue que vivimos en una tierra, en una isla, el primer lugar donde llegaron los españoles, y esto nos da una preponderancia en la historia que en realidad no hemos aprovechado del todo. Y esto toca todas las artes. Laura, bienvenida. Es un honor que estés en esta grabación con las personas que están tomando este curso y te cedo El la honor es palabra. mío. Muy bien, adelante. Muy bien. Después de oír mejor cuál es el contenido del curso y los conocimientos que ya tienen y de lo que han tratado, pues veo que ya han hablado un poco sobre qué es un museo y cuáles son sus funciones, para luego pasar a detallar los más importantes museos dominicanos. Entonces, yo quiero de todas maneras volver un poco para poder hacer ese juicio general a la definición, al concepto de lo que es un museo, y luego repasar ya de una manera general lo que están haciendo, la función que están cumpliendo los museos dominicanos, y referirme también, como no, un poco a mi experiencia de trabajo en el Museo de Arte Moderno, donde trabajé la mayor parte de los 23 años que he trabajado para el Ministerio de Cultura. Actualmente estoy jubilada, pero sigo colaborando con el museo. En primer lugar, y ya sabemos que el nombre de museo viene de una institución dedicada a la investigación, a la recopilación de conocimientos, a todo lo que tuviera que ver con la cultura en la ciudad de Alejandría, el famoso Museo de Alejandría, tan famoso como su famosa biblioteca, y que corresponde a una época de recopilación más que de creación cultural en la antigüedad. Pero lo que hoy en día entendemos por museo tiene más bien su origen en el coleccionismo, que empezó a existir en la Edad Media, pero sobre todo se desarrolla en los siglos XV, XVI, XVII, durante la época de vigencia del el Renacimiento y el Barroco, con las llamadas cámaras maravillosas,
que eran lugares donde esta nobleza que cumplía las funciones de mecenas en esa época, que protegían a los artistas, recopilaban toda clase de objetos de interés cultural o científico. Y no había una especialización como en los museos modernos, sino que cualquier objeto llamativo o extraño, piezas arqueológicas, obras de arte contemporáneas de ese momento, todo esto podía formar parte de estas cámaras maravillosas que de todas maneras solamente estaban abiertas para el coleccionista y sus amigos, entre ellos notables intelectuales a los que invitaban allí, pero no había ese concepto del museo abierto al público. ¿Cuál fue el museo? Vamos a decir que con ese criterio de apertura al público más antiguo. Miren, el que tiene más fama es el Louvre de París, que se hizo con la confiscación de las colecciones reales a partir de la Revolución Francesa. Pero antes de él, un ilustrado en el sentido del siglo XVIII, británico, cedió sus colecciones personales para que se formara el Museo Británico, que luego fue enriquecido hasta con los mármoles del Partenón. No obstante, ya en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, había una institución de este tipo en la Universidad de Oxford, que probablemente sea el museo más antiguo. Estos primeros museos tienen por primera vez una apertura hacia el público y por eso se pudiera decir que hay al mismo tiempo las dos funciones fundamentales de los museos, que son conservar el patrimonio y educar. Desde el momento en que comienza a existir un sentido de lo que es el patrimonio de una nación, que no es solamente las colecciones del rey personales de él, sino un concepto más moderno de Estado y de que el Estado debe preservar los valores culturales de esa nación. Entonces se comienza a pensar en el museo como ese lugar de conservación que a veces identificamos erróneamente como un edificio polvoriento, lleno de almacenes, con un montón de cosas viejas, desordenadas, que es algo que se ha ido superando poco a poco. Y cada vez más el otro concepto, la otra función, que es la de educar, ha ido tomando preponderancia. Es verdad que hay que conservar el patrimonio, pero si el patrimonio es de la colectividad, ¿cómo la colectividad lo disfruta, hace uso de él, si no es a través de la educación? Entonces estamos viendo, por ejemplo, en los museos dominicanos, un énfasis creciente en la educación. También puedo decir, en el caso de mi experiencia de cerca de 20 años trabajando en el Museo de Arte Moderno, he sido encargada de investigaciones y he sido subdirectora, que las épocas, los momentos en que hay más afluencia de público es cuando se celebra la Feria del Libro, porque los museos están ahí en la misma Plaza de la Cultura, y también durante las bienales. Y hay dos tipos de públicos fundamentales. Uno son los escolares, escolares a todos los niveles, desde la escuela primaria, pasando por la secundaria hasta la universidad. Entonces hay diversos programas educativos en nuestros museos que van destinados a estos públicos. Luego hay un público que es frente al cual actúan los museos como verdaderos embajadores culturales, porque son los que le dan el conocimiento de lo que es la cultura dominicana básicamente a los extranjeros. Entonces hay otras secciones de públicos a los que hay que dedicar, y en realidad se dedican, pero hay que hacer más programas especiales para atraer otros públicos. Yo, por ejemplo, he pensado en un programa para que los abuelos lleven a sus nietos al museo, para las familias como tales, y para que no solamente sean los abuelos los que le enseñen el museo a los nietos, sino que los nietos le expliquen a los abuelos lo que han aprendido. Y esto puede ayudar a que el museo se convierta en lo que debería ser también un lugar para las familias, un lugar para compartir ese patrimonio que une a nuestras generaciones. Obviamente,
es el embajador cultural frente a los turistas, y a todos estos públicos hay que dedicarles, y se le están dedicando, pero habría que hacer más, programas específicos. En el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, hay programas o hay cursos con determinado grado de especialización, no solamente de las prácticas de las artes, sino de historia del arte o de apreciación, para que todos los dominicanos tengan los materiales, los instrumentos para acceder al disfrute de su patrimonio. Puedo decir también de los museos dominicanos que están siguiendo la pauta de que todo es museable. Y por eso tenemos museos de telecomunicaciones y tenemos museos de historia, museos antropológicos como el Museo del Hombre, museos dedicados a nuestras artesanías, sobre todo la del ámbar y la del alemán, museos de historia, el Museo de las Casas Reales, por ejemplo, con bastante material de rescate submarino, o el Museo del Mar, que Mónica lo conoce mejor que nadie. Nos instruyen sobre etapas de nuestra historia. Fíjense, todos los países hispanoamericanos tenemos básicamente tres grandes periodos históricos: el periodo precolombino, el periodo virreinal, que no se debe decir para historia del arte colonial, porque eso daría a entender que todo el arte que se realiza en esa época y toda la cultura viene de la metrópoli, y no es cierto. Hay tradiciones como la de los Santos de Palo, que se inicia en el periodo virreinal y que no es dirigida porque es artesanía local, no llega a ser dirigida desde la metrópoli. Y hay una buena colección en el Museo del Centro León, de Santos de Palo. Entonces, los museos que ilustran mejor el periodo virreinal, pues son los museos de sitio y todos los museos de la zona colonial, pero también el museo de las, bueno, también están ahí, Museo de las Casas Reales es muy importante, y el Museo del Mar, de manera muy específica en cuanto al contenido de sus colecciones. El Museo del Alcázar de Colón también, aunque no contiene piezas auténticas del mobiliario de la época en esa edificación, pero sí nos ilustran muy bien sobre cómo era el mobiliario y el arte de ese momento histórico. Nos podemos imaginar, aunque sean piezas de anticuarios, que fue algo bastante parecido, aunque no se haya recreado de manera exacta. Y luego tenemos para el periodo republicano el Museo de Historia y Geografía, que se está remozando bastante. Están haciendo un trabajo importante en él, porque hubo un deterioro de colecciones, como ocurrió también con el Museo de Historia Natural. Entonces, hay bastante que recuperar allí. Y luego lo que se refiere al periodo republicano, además de ese museo histórico, el Museo de Arte Moderno, que también está en la Plaza de la Cultura. Otra cosa propia de los museos modernos que estamos asumiendo en los museos dominicanos es que el museo ya es un centro cultural, y la relación con las comunidades es muy importante. Entonces, es importante conectarse, por ejemplo, con los barrios de la capital para ayudarles a hacer turismo interno. Muchas veces quien menos conoce su país y su ciudad es el dominicano. Hay que preparar programas para aprender a valorar artísticamente la arquitectura, que vivimos en la ciudad considerándola en un sentido tan funcional que muchas veces nos perdemos lo que son sus valores estéticos, sobre todo la del periodo republicano, porque tenemos más conciencia del valor patrimonial de los edificios coloniales. Incluso la primera ley de política cultural que se hizo en la República Dominicana, que fue durante el gobierno de Lilis, fue de protección a las iglesias coloniales, pero como centros de culto, no todavía por su valor histórico y artístico. Pero por ahí comenzó el sentido
de la obligación del estilo del Estado y la responsabilidad del Estado con respecto a la cultura. Aquí tenemos también otra tendencia que es muy importante, y es que los museos ya se están convirtiendo sobre todo en centros de información, y la información llama a la informática. Y esto quiere decir que actualmente hay hasta museos sin colecciones. Ustedes saben que la diferencia entre una galería de arte y un museo de arte es que el museo se supone que tiene una colección permanente, aunque no la exhiba de manera permanente en su totalidad. Bien, pero el uso de la recopilación y la divulgación de datos a través del Internet se hace cada vez más importante, y nuestros museos están haciendo uso, algunos tienen su propia página web, o por lo menos se hace uso de la del Ministerio de Cultura. Hay que trabajar más en ese sentido, y hay que trabajar más lo que se llama las humanidades digitales, pero estamos incursionando, y yo creo que hay bastante conciencia en el sector especializado de la República Dominicana, y muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, yo creo que soy optimista con respecto a que muchos estamos interesados en hacer ese trabajo, pero también soy consciente de que queda mucho trabajo por hacer. Ojalá que personas que han tomado este curso centren su interés en que los espacios museísticos dominicanos interactúen de manera bien activa con la comunidad, para que expresen sus necesidades y para también hacernos conscientes de que tenemos una identidad cultural. Actualmente se promueve mucho lo cosmopolita, lo internacional, pero eso no debe ir en desmedro de el tener un fuerte sentido de identidad cultural, y los museos también están para eso, porque para participar en el diálogo primero hay que ser alguien. Los museos dominicanos nos ayudan a tomar conciencia de que somos alguien en el ámbito de la cultura, que hemos tenido muy buenos artistas, hemos sido, como dijo Mónica anteriormente, el espacio de las primicias de la occidentalización de América. Rodríguez de Morici demostró que este fue un enclave del comercio de obras de arte durante el periodo colonial. Todo lo que fue a parar a las iglesias de Hispanoamérica pasaba primero por Santo Domingo, y luego estas obras de arte, además de difundir la cultura occidental, fueron un instrumento de la evangelización y de lo que hoy es la cultura hispanoamericana, que tiene una impronta cristiana, incluso para las personas que no sean creyentes. Tenemos una cultura enriquecida por el mestizaje, y con una lengua que los hispanoamericanos durante medio milenio hemos estado ayudando a construir, a enriquecer en el léxico, y que pertenecemos a la hispanidad, que es mucho más que España. Y repito, enriquecidos con los aportes amerindios, africanos, asiáticos. Somos expresión de lo que el filósofo mexicano José Vasconcelos llamaba la raza cósmica. Todo esto podemos hacerlo notar, hacerlo valer a través de nuestra cultura y de nuestros museos, y contribuir un poquito con el mejoramiento y el enriquecimiento del mundo. Gracias. Muchas gracias a ti, Laura Gil. Te mandó un saludo hoy María Elena Ditren. Ella Mi está gran amiga. participando en el curso, no ha podido asistir a las reuniones virtuales porque tiene otras obligaciones de noche, y dos hermanos de ella también están participando en este curso. Estupenda profesional y igualmente estupenda persona. Bueno, Sí. Laura, nosotros tenemos aquí en los museos un privilegio de tener una plaza de la cultura donde Sí. una persona puede ir con su familia a pie y puede ver 4 museos, que eso casi no lo hay en ninguna parte.
Así es. La zona colonial que a pie, desde la Fortaleza Osama hasta el Alcázar, puede ver 7 museos. Eso no se ve con frecuencia y nosotros tenemos eso. Hay una dejadez, no hay cultura en términos general para visitar los museos. Entonces, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Laura, pues esta es la ocasión para hacerle alguna pregunta. Nadie quiere hacerte preguntas. Quiere decir que Bueno, entendió. eso quiere decir que o se entendió todo o no se entendió nada. Yo espero que sea lo primero. No, se entendió bien, bastante bien. Sí. Pues, Muy bien. Profesor, claro, yo agradezco mucho tu presencia. Nosotros con esto estamos clausurando este curso. Mónica y yo nos reunimos hoy, estamos tratando para el futuro de ver si este material que hemos recopilado puede ser útil para otras cosas. Aquí nunca se ha dado un curso sobre museos, ni las universidades se han interesado. Hay charlas, conferencias, artículos, trabajos, pero hacerlo como hemos hecho durante 3 semanas, 9 lecciones, tenemos una cosa moderna y es que en este curso hemos tenido más de 80 videos y Ah, videos bien hechos. Quiere decir, muchos extranjeros vienen y hacen, pues tienen cultura de eso, hacen videos y lo suben y nosotros hemos aprovechado todo esto. Quiere decir, tenemos bastante material. Mónica y yo estamos discutiendo qué vamos a hacer con este material. Es posible, de las cosas que estamos conversando, es ver si podemos hacer 2 libros digitales que se pueden aprovechar los videos, uno sobre los museos gubernamentales o oficiales y otro los museos privados. Por eso claro. estamos discutiendo. Hoy lo que estamos haciendo es clausurando este curso. A pesar de que tenemos 20 personas, los viernes en la noche, pero casi todas las noches, hay gente que está dando clases o recibiendo clases o está trabajando y nunca es posible tener la mayoría. El doctor Cristian ha entrado 7 veces y sale. La tecnología de él no es muy activa. Él entra y sale. 7 veces ha entrado y ha salido. Pero bueno, ya prácticamente perdió. Yo quiero a nombre mío y de Mónica, que somos los organizadores, agradecerle a todos los participantes de este curso. Hemos hecho un esfuerzo porque no es fácil recopilar datos, fotos, videos de los museos. Pero hay mucho material. Y nosotros hemos tomado la iniciativa para esto. ¿Qué es el objetivo de este curso? Que los dominicanos tengamos una cultura más elevada en lo que respecta al conocer los museos. Porque al conocer los museos estamos elevando el nivel cultural de nuestra nación, de los niños. Hay muchos niños que van a los museos, pero van obligados porque lo llevan. Eso tiene un valor importante para quienes lo llevan, pero muchas veces los niños no están interesados. Van porque tienen que ir, pero no porque ellos han elegido. Pero en los adultos hay que elevar el nivel cultural de conocimiento, la importancia de los museos. Y este gobierno por lo menos está haciendo un esfuerzo porque se han remodelado algunos museos que estaban muy abandonados. Y eso hace que los otros museos privados también vayan a ese mismo nivel. Entonces hay un futuro muy bueno de parte de los responsables, los que hacen los museos, y vamos a ver cómo continuamos. Para concluir, quiero decir José, sí, José, parece que Leonor tiene su micrófono bloqueado. Ella lo puso ahí en el chat. A ver si por favor tú se lo desbloqueas. no, y ella lo tiene abierto. Hasta un perro se oye que es del museo. No. Y uno de los míos le profesor, contestó. profesor. Entonces, quisiera decirle que el lunes 3 de marzo, de abril, vamos a comenzar un curso como este sobre Juan Pablo Duarte.
que tienen de mucho interés en nosotros hacer este curso. Vamos a contar con la orientación del historiador Orlando Hinoa, quien ha escrito el libro más importante sobre Juan Pablo Duarte. Pero además vamos a pasar una película que hizo Iván García Guerra sobre Juan Pablo Duarte. Estamos hablando con el Instituto Duartiano para contar con su colaboración y esperamos que sea un curso muy bueno. Yanderito había solicitado la palabra. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, que yo le quería preguntar, profesora, a Laura, que me llamó mucho la atención la parte donde ella decía que no sé, que no era bueno, o sea, como que no era correcto decir colonial, pero cuando se refiere a ciudad colonial o Sí, cuando... no. La ciudad colonial es ciudad colonial. Me refiero al periodo. El periodo, Ok, ya sí, entendí. es mejor decir del periodo virreinal, porque abarca lo que es colonial, dirigido desde la metrópoli, y lo que surge en las colonias de forma no dirigida. Es una conceptualización que hizo Bernales Ballesteros, un especialista en este periodo, en Hispanoamérica virreinal, que es mejor no hablar del arte colonial, sino del arte del periodo virreinal, para incluir el que realmente sigue las disposiciones del Concilio de Trento, para que no haya sincretismo a través de la imagen, y incluir también el que quizás pueda ser sincrético, porque tú sabes que se utilizaron las imágenes de los santos católicos para Ajá. referirse a espíritus de las religiones afrocaribeñas o incluso a Ujú. sincretismos. Por ejemplo, en Yucatán, la imagen del arcángel Miguel se sincretiza con una deidad local del viento, o en Perú, los arcángeles arcabuceros, que es una tipología muy característica del periodo virreinal en la escuela de Cusco, son arcángeles cristianos, pero la lectura que hacen los indígenas es que son apus, son los espíritus de los Andes, espíritus de las montañas. Entonces, Ok. para poder incluir esto en el arte del periodo virreinal, aunque no sea propiamente colonial, sino sincrético. Entonces utilizamos arte del periodo virreinal, pero la ciudad colonial es ciudad colonial. Ok, sí, porque ahí fue que yo Sí, como que medio me quedé ahorita, porque en sí, las hay arte lecciones pasadas colonial. se usó Sí, mucho la sí, palabra colonial. Por ejemplo, en el Museo del Alcázar Colón se habló mucho del sí, periodo colonial y así sí, por el sí, estilo. Sí, sí, gracias pero por la es aclaración, porque más, de verdad y se que usa mucho el periodo colonial, pero es más correcto hablar de periodo virreinal, periodo porque virreinal, hasta lo voy a periodo escribir aquí. virreinal, y dentro del periodo virreinal hay arte colonial y arte que no es colonial. Ok, ok. Bueno, Muchas muchísimas gracias por la gracias. aclaración. Una Para precisión Gracias. terminar terminológica. Muy esta bien. reunión, me gustaría que Mónica dijera algunas palabras de conclusión. Mónica. Bueno, muchas gracias a Laura Gil por, bueno, tuvo que incluso adelantar su llegada a la casa, muy Sí. interesante todo esta pequeña conferencia. Gracias a todos los participantes. Como le dijo el doctor Gómez Cerdas, estamos tratando de poder preservar este material que se ha hecho en esta ocasión para que pueda estar disponible para los interesados. El doctor Gómez Cerdas, a través de la asociación, pues trata de tener estos temas sumamente interesantes, aún de una manera muy fácil de tomar para todos. Y yo creo que este curso de los museos ha servido no solamente para conocer los museos por dentro y por fuera, el museo como institución, la evolución de los museos y los museos dominicanos, sino para conocer mucho mejor nuestra historia y nuestro arte. De manera que qué bueno que han participado estas 20 personas, y darle las gracias e invitarlos a que el material que se ha mandado ha sido mucho. Yo sé que no lo han podido ver todo, pero que lo guarden y lo vayan viendo poco a poco. Gracias a José Gómez Cerda por invitarme a colaborar con él en este curso, y a Laura por asistir hoy. Bueno, muchas gracias. Con estas palabras concluimos este curso online internacional sobre los museos dominicanos. Buenas noches.